Bueno, de ahí seguimos porque el tiempo es oro, ¿verdad? Entonces, vos te encargás de meter a los que lleguen más tarde, sí. Correcto, sí. Ok. Bueno, estimados estudiantes, entonces hablaríamos del transporte del agua vía xilema. Cada vez vamos metiéndonos más a la planta, ¿verdad? Aquí tienen una imagen de cómo son los tejidos del xilema. Bueno, ya ustedes lo vieron en botánica. Aquí tenemos otra imagen en donde hablamos de que las coníferas, por ejemplo, tienen este tipo de xilema que se llaman traqueidas y otras plantas que se dicen más evolucionadas serían como las que están aquí a la izquierda, tienen elementos de los vasos. Estas serían angiospermas y las coníferas son gimnospermas. Y las angiospermas significan plantas con flores. Se consideran más evolucionadas las angiospermas porque estos tubos o elementos de los vasos son como tubos más gruesos y por lo tanto el flujo del agua a través de ellos es más expedito. Y bueno, ya aquí comenzamos a tratar de ver esto en forma cuantitativa, que es parte de lo que hace la fisiología. La fisiología no se queda en conceptos, sino que trata de ser mecanicista, es decir, trata de explicar cómo funcionan las cosas y para explicar eso pues hay que medir y las ecuaciones que se derivan de esos datos que se levantan tienen que ser coherentes con lo que conocemos acerca de la planta. Vean ustedes entonces eh, que la presión necesaria para transportar agua a través del xilema comparado con las células es de 0,02 megapascales por metro en el caso del xilema y de 2 por 10 a la 8 megapascales por metro en el caso de de una célula. Es decir, el xilema, el hecho de que sea un tubo vacío, que sea una célula muerta, solo el cascarón, digamos, de la célula, como un tubo de los que compramos en la ferretería para conducir el agua en las casas, el hecho de que no tenga estorbos en el medio hace que el xilema tenga una velocidad de movimiento del agua que es varias órdenes, ¿verdad? De velocidad superior a la que se da en una célula en donde hay un montón de cosas que dificultan el movimiento del agua, como serían todas las organelas, la misma vacuola y el citosol que están ahí en medio en en una célula. Estos cálculos que les mencioné están basados en una ecuación que se pueden ver los detalles, ahí se dice en el web topic, en esta página del libro de texto. Y aquí llegamos entonces a algo que ya Rubén mencionó, así que nada más lo voy a indicar rápidamente. Aquí se toma entonces la presión necesaria para avanzar un metro en el xilema, que como dijimos antes es de 0,02 megapascales por metro, se multiplica por 100 metros, que es lo que tiene esta secoya. Aquí esto que se ve aquí en este círculo amarillo es una persona que va subiendo la secoya. Y entonces luego se calcula el peso de la columna, ¿verdad? Que serían 100 metros por 0,01 megapascales por metro. Y eso entonces nos da que para que el agua llegue allá requeriríamos por lo menos para subir agua a 100 metros de altura a través de los tejidos del xilema de un árbol, requeriríamos por lo menos 3 megapascales de gradiente de presión, de gradiente hídrico, de potencial hídrico. Y eh, bueno, aquí está el concepto de cavitación, que no voy a gastar tiempo en él porque ya lo demostramos con la jeringa, ¿verdad? Lo mencionó Rubén también. Y aquí vemos esta lámina, tres filas
de elementos de los bases con sus capas cribosas, ¿verdad? Que están muy evidentes aquí. Y vean ustedes que la del centro tiene una burbuja de aire enorme que supera a un elemento de los vasos. Realmente está ocupando 1, 2, 3 elementos de los vasos. ¿Y qué es lo que hace la planta? Pues para no interrumpir la transpiración, hace un bypass. El agua se va por los lados de este elemento anterior a la burbuja de aire y sigue subiendo por acá y lo mismo hace al lado izquierdo. Obviamente esto provoca una pérdida de conductividad al paso del agua debida a la cavitación o a la embolia, que es como llamamos a esta situación. Aquí lo vemos para una planta que tiene elementos de los vasos y aquí lo vemos para una planta que tiene traqueidas. Vean ustedes que la posibilidad de que ocurra cavitación es mayor en una planta que tiene traqueidas porque son tuberías más finas y las tuberías más finas pues se taquean con menos aire aún. Y así como lo mostrábamos con la jeringa, tal vez ahí es donde quiero que me sigan. Recuerdan que la jeringa, a ver, sí, la jeringa pues tiene esta forma, ¿verdad? Es un tubito y aquí tiene un émbolo y ese émbolo tiene aquí una planta una parte de caucho que cierra contra las paredes de este tubo y aquí es donde tenemos ya la salida bueno, lo dibujé un poco, debería ser en el centro, ¿verdad? En el centro tenemos, la pucha, tan bonito que me había quedado, ¿no les parece? Bueno, el asunto es que ahora me quedó peor por arreglarlo. Bueno, siempre quedó torcido. Disculpen que lo haga tan mal, pero esa es la jeringa, ¿verdad? Entonces, la burbuja aumenta de tamaño cuando uno tira el émbolo hacia arriba, es decir, cuando hace una menos presión. Para que ocurra la cavitación tiene que haber una menos presión o una presión negativa. Y eso es casualmente lo que hace el agua cuando está viajando aquí por esta tubería. Aquí se está ejerciendo una succión, que es otra forma de decir presión negativa, y esa succión se debe a que el potencial hídrico acá abajo, digamos, en las raíces es de 0,03 megapascales, y ya por aquí adentro del xilema, ese potencial hídrico podría ser, bueno, menos 0,03, y aquí podría ser menos 0,04 o 5, digamos. O sea, hay un gradiente ahí que provoca esa tensión que sería una presión negativa. ¿Queda claro esto? ¿O hay alguna duda? Todo el mundo puede contestar en el examen qué es cavitación, qué causa la cavitación, qué consecuencias tiene la cavitación para la corriente transpiratoria que mueve el agua a través del xilema de la planta. Si hay alguien que no puede contestar eso en este momento, es mejor que levante la mano porque si no, para no, en el examen ya no puedo ayudarles. Ok, entonces seguimos adelante. Bueno, ahí tenemos el video, ya se lo subí a mediación virtual. Y aquí tenemos unas láminas muy bonitas de un artículo que aquí se cita y que pueden bajar si quieren. Son fotografías del tallo de la uva mostrando diferentes grados de cavitación de los elementos de los vasos. O sea, esto que estamos viendo aquí en esta figura B son los elementos de los vasos con las burbujas de aire adentro, ¿no? No sé si ustedes conocen la parra de la vid o de la uva. Es un arbusto, es como un arbolito, ¿verdad? Es leñoso y tiene madera como un árbol, ¿verdad? No tan gruesa, digamos, los tallos no son tan gruesos como los de un arbolito, pero sí es un arbusto. Y entonces estos son los cortes de la madera en donde se nota que ha habido pérdida de la conductividad en varios lugares. Esta parte que está aquí sombreada es la que al lado derecho se detalla
Y eso lo hacen ya con programas que colorean las burbujas para que sea más bonita la figura y para que permita una cuantificación del daño. Digo daño porque el hecho de que haya cavitación le provoca un daño a la planta en el sentido de que transpira menos, y si la planta transpira menos, conduce menos agua. Si conduce menos agua, se puede calentar las hojas más, porque o sea, la pérdida de agua por evaporación en las hojas, cosa que llamamos pérdida de calor latente, es una forma muy eficiente de perder calor en las hojas. Y todo esto de mover agua a través de la planta tiene una justificación básica, que es lograr nutrir a la planta. La planta está todo el tiempo en el día, cuando está transpirando, está succionando agua de la solución del suelo, pero que no es agua pura, sino que agua que viene con minerales, y esos minerales son esenciales para la vida de la planta. De eso es de lo que se trata, lo que va a hablar Rubén más adelante. Bueno, aquí tenemos que la evidencia que tenemos apoya una teoría que se llama cohesión-tensión, utilizada para explicar la transpiración. Recuerden que la cohesión es la adhesión del agua a las paredes del xilema. Y bueno, la tensión ya la explicamos como una menos P, una presión negativa, que se debe a que conforme ascendemos de la solución del suelo por las raíces, por el tallo, y nos acercamos a las hojas, vamos teniendo cada vez un potencial hídrico más negativo. Entonces hay una fuerza ascendente para que esa columna de agua a través del xilema vaya subiendo, ¿no? Entonces, el que no esté convencido de alguna de estas cosas que voy a leer, que levante la mano, ¿no? Dice la primera: el agua dentro de la planta forma una red continua de moléculas de agua. Eso se debe, ¿o a qué se debe eso de que es una red continua de moléculas de agua? Voy a preguntar aquí con la lista de clase para. Vamos a ver. Laura, ¿a qué se debe esa, cómo le llamamos aquí, red continua de moléculas de agua? ¿Cómo se explica eso? ¿Está Laura o no está Laura? Bueno, como parece que no está Laura, le pregunta a Franklin Loaiza. ¿Está Franklin? Tampoco está Franklin. Le pregunto a Luis Miranda, entonces. Luis, no puede ser que falte tanta gente, ¿no? Profe, sí, de un momento para pensar de ahí, porque el agua en realidad intenta mantenerse unida siempre, digamos, ¿Por qué? explicándoselas. ¿Por qué, Teta? ¿Cómo explicas que se tiende a tener? Ahí, por las fuerzas tal vez que ejercen entre las moléculas de ellas. Correcto. Ahí tenemos el concepto de los puentes de hidrógeno, ¿verdad? Recuerden ustedes que una molécula de agua es H2O. Entonces tenemos dos H's pegados a un O. Bueno, este dibujo está pésimo, pero aquí tenemos 152 grados, me parece, entre este ángulo. Entonces eso produce un dipolo. Esta parte del oxígeno tiende a ser negativa y los hidrógenos tienden a ser positivos. Entonces, básicamente, las moléculas de agua crean los puentes de hidrógeno, que sería, perdón, aquí hice una tontera. Bueno, estoy viendo que estoy haciendo varias tonteras. Deberían corregirme ustedes, ¿no? Cuando ven que estoy haciendo algo mal, aquí es negativo, ¿verdad? Hacia el oxígeno. Entonces, aquí tenemos negatividad, aquí tenemos positividad, y esta entonces crea un puente de hidrógeno con un puente de hidrógeno con otro hidrógeno de otra molécula que estaría por allá arriba, ¿verdad? Ok. Eso hace que es como hacer una cadena o un collar. Imagínense un collar, que tenemos la cuenta de un collar, que es una molécula de agua pegada a otra cuenta,
pegada a otra cuenta y pegada a otra cuenta. Y ahí tenemos entonces esa cohesión. Perdón, aquí cuando dije adhesión, bueno, definí bien qué es adhesión, pero aquí realmente era cohesión. Y la cohesión es esto que estoy dibujando aquí como un collarcito, en donde cada una de estas bolitas representa una molécula de agua. Ok, entonces las moléculas dentro del xilema y desde el sistema, desde la solución del suelo hasta las hojas y saliendo del estoma, ya hay la molécula en el estoma, digamos, si aquí estuviera el estoma, que es como ver una salida, ¿verdad? Un hueco. Aquí esta molécula se separa de la anterior y ya las moléculas se hacen gaseosas. Por eso se define la transpiración como el paso del agua desde el suelo a través de la planta y su liberación a la atmósfera en forma gaseosa. Entonces ahí es cuando el collar se desbarata. Los puentes de hidrógeno ya no son suficientemente fuertes cuando el agua pasa del estado líquido al estado gaseoso. Entonces la volatilidad, la energía cinética del agua en forma gaseosa provoca que el agua salga a la atmósfera. Ok, luego la otra conclusión que debería estar clara a estas alturas del curso. Existe continuidad vascular desde la raíz hasta las hojas. Vamos a ver, Yerlin. ¿Está Yerlin? Sí, profe. ¿Está usted de acuerdo con esa aseveración? Existe continuidad vascular desde la raíz hasta las hojas. ¿Qué significa continuidad vascular? No sé, profe, creo que es como el xilema. Correcto. Sí, solo tenemos dos tejidos vasculares en las plantas, el xilema y el floema. El xilema especializado en la conducción de agua y el floema especializado en la conducción de savia, digamos, de agua con algunas otras cosas, con azúcares, sacarosas sobre todo. Entonces, continuidad vascular quiere decir que todas las células que en algún momento estuvieron vivas, pero que cuando son funcionales están muertas, todas las células del xilema están pegadas unas a otras, desde la raíz, pasando por el tallo hasta la hoja. ¿Eso le parece que está claro? Sí. Creo que sí. Ok. Sí, es decir, recuerden, bueno, hay una excepción a eso, digamos, ese, ese diagramita del corte transversal de la raíz que vimos antes, vean ustedes que antes de llegar a la continuidad vascular, bueno, habíamos hablado de continuidad apoplástica, o sea, por las paredes celulares que están pegadas unas con otras, que se interrumpe por las bandas de Caspari en la endodermis, pero hablamos también del simplasto, que es conductividad entre células y células, pasando por las membranas semipermeables de las células, ¿verdad? Ahí no hay xilema, estrictamente hablando, pero sí hay conductividad apoplástica y simplástica. Llegando a la médula, de ahí en adelante esta sentencia, esto que se dijo aquí es totalmente cierto hasta llegar a la hoja. Bueno, luego la otra conclusión es la fuerza motriz, o sea, la fuerza que hace esto posible, que se mueve el agua a través de una planta, incluso de más de 100 metros de altura, es la tensión superficial en las superficies evaporantes, es decir, las hojas. Esto casi no lo hemos conversado. Voy a dejarlo mejor pendiente, no se lo voy a preguntar a ninguno de ustedes. Creo que va a quedar claro con la siguiente presentación. Por el momento yo le he llamado a esto, que aquí se llama con unos términos, bueno, que sí usamos. Recuerdan ustedes que hablamos de que el potencial hídrico, bueno, el potencial del suelo, o potencial mátrico, recuerdan, de la otra clase, era igual a menos 2 por la tensión superficial del agua dividido entre R, en donde R era el radio de los meniscos que se forman entre las partículas del suelo
suelo, que estoy representando aquí en color negro, y el agua, que cubre como una película esas partículas de suelo, ¿verdad? Haciendo entonces estos meniscos que voy a señalar aquí con flechas. Ok, eso sino que lo repasen. Es el mismo principio, pero ya no hablando de partículas de suelo, sino hablando de las células del mesófilo esponjoso del corte transversal del agua. Dice aquí, el radio de los meniscos que se forman en las células del mesófilo foliar puede soportar una columna de 100 metros de altura, por diferencia de, precisamente por esto de que al dividir la tensión superficial entre ese radio, se genera un valor muy negativo que llega a ser igual a menos 100 megapascales. Aquí lo estamos haciendo la analogía entre el suelo y la hoja porque es básicamente la misma concepción, pero obviamente las partículas del suelo no son idénticas a las microfibrillas que cubren las paredes de las células vegetales del mesófilo. Ok, eso también lo voy a dejar pendiente. Y luego dice, el potencial hídrico es menor en el xilema que en la solución del suelo. Eso, vamos a ver, Mailing, ¿usted considera que eso es cierto? El potencial hídrico es menor en el xilema que en la solución del suelo. ¿Qué diría usted, Mailing? ¿O ya no está Mailing? Estaba Sí, en la profe, aquí clase. estoy. Ah, bueno, ok. Profe, Dígame ¿me si está de podría? acuerdo o no, pero si me dice cualquiera de las dos cosas, tiene que justificarlo. Yo creo que sí es mayor el del suelo. Correcto. ¿Por qué? No era por lo de la tensión superficial del agua, no. No. Te voy a hacer aquí un dibujito. Bueno, hagamos un dibujito. Creamos una lámina porque yo creo que hay una forma de verlo que no lo hemos utilizado y es una buena. Vamos a cambiar esto. Pues ya los diagramas que yo hago son horribles, pero em, tal vez espero que sirvan de algo. Vamos a dibujar aquí el corte transversal de la raíz. Vamos a decir que esto es un pelo radical, ¿verdad? Aquí viene la rizodermis, aquí hay otro pelo radical. Seguimos dándole vuelta, aquí hay otro pelo radical. Aquí hay otro pelo radical, ya la deformé un poco. Bueno, aquí habría otro. Bueno, ella tiene una forma así. No exactamente tan bonita como la del diagrama del libro. Y aquí tenemos la médula. Entonces, esta es la médula de la raíz. En la médula está el xilema y está el floema, es X más F. Y esto es lo que llamamos la corteza. El libro de texto le llama córtex, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tiene un potencial hídrico? ¿Cómo fue que dijimos, Maylin? Que aquí era más cercano a cero, ¿verdad? Que dentro de la raíz. Te voy a poner datos a esto para que no haya mayor duda, ¿verdad? Es menos 0,01 aquí megapascales en el suelo. Y ya aquí en la raíz podemos tener algo así como menos 0,03 megapascales. Vamos a ver en un diagrama más adelante donde vemos los valores de potencial hídrico desde la solución del suelo hasta la atmósfera. Vamos a ver esto con números. Pero bueno, más o menos esta es la situación. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Tenés alguna idea? ¿Por qué este potencial aquí es más cercano a cero que el del centro de la raíz? Mientras piensas, voy a dibujar aquí, digamos, el número de moléculas de agua, que serían estos puntitos celestes. Y voy a dibujar siempre con morado
los solutos, ¿verdad? Entonces, digamos que aquí hay un soluto y aquí hay otro. Pero aquí dentro de la raíz tenemos también moléculas de agua que provienen del suelo, pero la concentración de solutos, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí en los datos, tendría que ser un poco mayor. Entonces voy a dibujar unos puntos morados más cercanos unos de otros, o sea, una mayor concentración. Lo que pasa, Meiling y compañeros, es que en la solución del suelo tenemos una dilución muy grande. Solución del suelo. Hay varios factores para eso. Uno de ellos es la lluvia. Bueno, llueve o también está el riego. Si no llueve, aplicamos riego. El asunto es que aquí hay minerales, ¿verdad? Como representan esos puntitos morados, pero están dispersos. La raíz es como una aspiradora, que gracias a la corriente transpiratoria está aspirando, por así decirlo, el agua la está succionando y la concentra. A ella lo que le interesa es hacer pasar el agua, pues para absorber los nutrientes esenciales que requiere la solución del suelo. Y el hecho de que ella esté absorbiendo hace que haya una mayor concentración dentro de la raíz que en el suelo de esos minerales. O sea que el potencial osmótico de la solución del suelo es menos negativo que el del interior de la raíz. Y ese a su vez es menos negativo que el tallo, y ese a su vez es menos negativo que las hojas, y ese a su vez es menos negativo que la atmósfera. ¿De acuerdo? ¿Queda claro eso? Sí. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, existe un gradiente de presión de las hojas hacia las raíces. Qué raro que no. Me parece que me salté alguna lámina, pero bueno, ahora lo vemos. Vamos a ver una siguiente presentación. Existe un gradiente de presión hojas-raíces, ¿verdad? Es decir, vamos a volver a hacer vamos a ese mismo, creemos aquí otra lámina. Vamos aquí a poner un poco más las cosas en conjunto. Entonces tenemos aquí el pelo radical. Vamos a hacer solo uno para simplificar, ¿verdad? Luego llegamos aquí en algún momento al tallo, ¿verdad? En donde tenemos los elementos de los vasos así pegados unos con otros. Y luego llegamos en algún momento a la hoja, que la voy a dibujar en verde, porque mis dibujos son tan malos que la idea es que por lo menos por el color tengan alguna. Entonces aquí vamos a hacer la epidermis inferior de la hoja. Esto que tenemos aquí es un estoma. Y por acá tenemos así un tejido muy abierto que le llamamos esponjoso porque es precisamente como una esponja, ¿verdad? Eso significa que tiene mucho aire alrededor. Y más arriba de la hoja, lo que hay es el mesófilo de empalizada, que es así más ordenado, como columnas. Y por encima de él está la otra epidermis de la hoja, que sería la epidermis superior, en donde hay menos estomas. Y por encima de ella hay una cubierta que le llamamos cutícula, que termina de hacer relativamente impermeable esa epidermis. Esta también tiene, desde luego, excepto en los estomas, tiene también cutícula. Bueno, entonces, lo que estamos diciendo, vamos a ver el camino del agua, ¿verdad? ¿Cuál es el camino del agua? Bueno, el camino del agua es, aquí tenemos a la pucha. Yo quería que fueran azules, vamos a ver, o celestes. Aquí tenemos partículas de agua, ¿verdad?
Como lo vieron en el video, ellas se meten vía apoplasto, simplasto y llegan aquí a la médula. Esta médula está pegada a estos tubos, ¿verdad? Así que el agua pasa, en algún momento llega al tallo y aquí el tallo, a través del tallo se mueve el agua, como lo vieron en varios videos. Y aquí en la hoja, ustedes han visto que las hojas tienen venas, unas venitas, nervaduras, ¿verdad? Esas nervaduras tienen más o menos esta conformación. Forman una especie de anillo. Tenemos células así haciendo un círculo cerrado. Y ahí adentro de ese círculo, voy a identificarlo con letras. Tenemos haces vasculares de xilema, que sería una X, y de floema. Siempre están pegados, xilema y floema. O sea, xilema y floema conforman un binomio indisoluble. Siempre hay xilema al lado de floema, siempre hay floema al lado del xilema. Y esto es la venita esa de la hoja, ¿no? Esos tubos de xilema y floema. Bueno, pues ahí llega el agua aquí al xilema y se convierte en agua gaseosa, ¿verdad? Y sale aquí por el estoma a la atmósfera. Recuerden que para que esto funcione, los puentes de hidrógeno tienen que trabajar, es decir, aquí tiene que haber algo así como un rosario, como un collar muy largo, hecho con moléculas de agua que van unas dándose la mano una a la otra, como en un collar, hasta llegar a estas células. Y ahí ya cuando se convierte de agua líquida, que la pueden ver, uno la puede ver aquí en estas. Voy a mandarles una imagen para que vean las gotitas de agua condensadas en las paredes de estas células. Y ya después de eso se hacen gaseosas y entonces salen por el estómago. A eso es a lo que se refiere esto último que leímos, que decía el agua. Bueno, existe un gradiente de presión. Bueno, ya eso lo hemos dicho de varias formas, pero el agua del xilema está bajo tensión. Eso también lo hemos dicho, pero que es un continuum desde la solución del suelo hasta la atmósfera. Y en esta parte de acá, si le hacemos zoom a una de esas células del mesófilo esponjoso, vamos a ver, bueno, voy a hacerla de otro color mejor. Vamos, si esta fuera la plasmalema, o sea, la membrana de una de esas células. Y esto que voy a dibujar acá es la pared celular. Si yo le hago zoom a eso, a la pared celular, voy a ver que la pared celular está formada de fibrillas y microfibrillas, especialmente celulosas y hemicelulosas. Es como ver una... Es relativamente desordenado, pero bueno, esto produce una especie de esponja, y voy a representar ahora con celeste el agua como siempre, y aquí el agua empapa a esto que sería parte del apoplasto. El agua lo empapa antes de entrar a la célula, ¿verdad? Entonces, o cuando va saliendo más bien de la célula, recordemos que por aquí estaría el xilema le da agua a las células y esas células pierden el agua a través de la pared, y aquí es donde tenemos esos meniscos, ¿verdad? De los que veníamos hablando. Y ahí es donde se provoca aquello de que yo, para calcular el potencial de esta pared celular, de esas células del mesófilo esponjoso, uso esa fórmula que dice que es la tensión superficial del agua dividido entre R. Y el R, entre más pequeñito es,
pues produce un valor negativo. Y recuerden que esto era 2 por tensión superficial sobre R. Eso me da el potencial hídrico de la pared celular de esa célula allá en la hoja. Y entonces cuando la hoja se está secando, la pared se hidrata menos, ¿verdad? Está menos hidratada y los meniscos tienen radios más pequeños. Si yo tengo un número muy pequeño aquí y divido esta constante, que es la tensión superficial del agua, se me hace un número grande, ¿no? Era lo que decíamos la vez pasada, 10 entre 5 da 2, pero 10 entre 1 da 10. Entonces, conforme el denominador sea más chiquitillo, la división entre numerador y denominador, siendo esto una constante, se hace más grande. Y al ser multiplicado por un valor que también es una constante y negativo, entonces el potencial hídrico de esta pared celular se hace tremendamente negativo. Y eso llega a ser más o menos menos 100 megapascales. Puede perfectamente llegar a ese valor. Y 100 megapascales es una tensión suficiente, más que suficiente, para mover el agua más de 100 metros. Recuerden que habíamos calculado que se requerían 3 megapascales para mover el agua a 100 metros. Ahora imagínense si tenemos 100 megapascales, la cantidad de agua que podemos mover. ¿Está eso claro? Ese dibujo que está ahora en pantalla, ¿hay alguna duda con respecto a alguna parte del dibujo? Ok. Bueno, entonces creo yo que va a quedar muy claro el video que viene. Bueno, que mejor se los dejo para que lo vean en casa. Pero ahí se va a mostrar todo esto que hemos hablado, solo que animado, bonito y la traducción está también en mediación virtual. Por aquí, si alguien tiene dificultades con el inglés, ahí hay un texto. Claro, es una traducción no autorizada porque yo no soy traductor autorizado, pero digamos que se entiende lo que se dice. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, voy a hacerle propaganda al video. Vamos a ponerle una primera parte. Está hablando de transportación. Vean qué bonito que es el video. Agarran la... Al final de esta sección usted será capaz. La función del xilema y el floema. Explicar el transporte en las plantas. Bueno. Eso es nada más un prólogo, como hacen con las películas taquilleras, ¿verdad? Yo no quiero que no se vendan las entradas, así que no la voy a mostrar. Pero les recomiendo altamente que vean esa presentación. Y me queda una más que creo que la puedo cubrir rápido. Vamos a ver si la localizo. Esa fue transporte agua. Bueno, esa es la que me hacía falta. Movimiento del agua en la hoja y el continuum suelo, planta, atmósfera. No sé, Rubén, si podemos... Bueno, vamos a ver, yo creo que puedo cubrir esta perfectamente. De hecho, ya lo mencioné ahorita. Vamos entonces a seguir, porque todavía tenemos un poco de tiempo. Voy a dejar de compartir la anterior y voy entonces a compartir la nueva. ¿Qué sería esta de acá? ¿O es esta otra? No, sí es esa, yo creo. Todas se parecen. Sí, claro, esto es lo que me hacía falta, por eso les hice ese diagrama, pero van a ver que ahora se entiende bien. ¿Están viendo la presentación entonces? Sí. ¿La ven? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Okay. Bueno, por aquí vamos entonces. Ahora vamos por la 2.4, movimiento del agua de la hoja a la atmósfera. Esto es lo que me hacía falta y por eso hice ese diagrama, pero bueno, aquí está todo mucho más bonito. Vean ustedes. Usando esta fórmula de la cual ya les hemos hablado varias veces. Menos 2 por la tensión superficial del agua, que es menos 7.28 por 10 a la menos 8 megapascales por radio a la menos 1, ¿verdad? Eso es lo que está aquí, supongo. Bueno, megapascales dividido por el radio. Entonces vean ustedes, si la curvatura del radio es 0.5, esa presión hidrostática es de menos 0.3. Pero si el radio es más pequeño, entonces es de 3.
Y si es todavía más pequeño, puede ser menos 15, que es una presión ya menos 15. 3 era suficiente para llevar el agua a 100 metros de altura, ¿verdad? Ahora imagínense el de menos 15. Y bueno, este dibujito es lo que yo les hice ahí, pero con garabatos, ¿verdad? Ese está más bonito. Aquí lo estamos viendo, el corte transversal. Entonces, a ver si se ubican ustedes. Esta es la biomembrana, la membrana, digamos, la plasmalema. Aquí tenemos la pared, que la estamos viendo como si la hubiéramos cortado. Esos puntitos son los pedacitos de fibra que están viendo hacia nosotros, ¿verdad? Y esta cosa de color celeste es la cantidad de agua. Y aquí tenemos una de esos meniscos que llamamos, ¿no? Entonces vean ustedes cómo si yo trato de dibujar aquí un círculo usando esa curvatura, sería un círculo que iría más o menos así. Vean que el R de ese círculo es, bueno, relativamente grande. Ahora, si el menisco es más curvo, entonces el círculo es más pequeño. Entonces el R de ese círculo es también más pequeño. Y si la hoja está todavía más seca, entonces los meniscos son chiquititillos. Entonces el círculo es diminuto y el R es como este de acá. O sea, este R viene siendo este otro R viene siendo el valor intermedio y este R viene siendo el valor más cercano a cero. ¿Queda claro eso? Sí. ¿Alguna duda? Sí, profe, sí, está claro. Ok, perfecto. Porque les vamos a preguntar en el examen cómo hace la hoja para tener fuerza suficiente de levantar esa columna de agua hasta 30 metros de altura. Entonces, otra forma de verlo es con esta imagen. Aquí tienen un dibujo mucho más bonito que el que yo les hice, ¿verdad? Tenemos entonces aquí la epidermis superior, esta es la epidermis inferior, y aquí tenemos un zoom del mesófilo esponjoso. Entonces vean ustedes que tenemos la vacuola, la pared celular, la membrana plasmática, y tenemos las células como realmente son, están cubiertas por una película de agua, están empapadas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tan empapadas estén las paredes celulares de esas células? Lo podemos ver aquí representado en esta otra figura. Ustedes ven el cursor, ¿verdad? Sí. Sí lo ven. Ok. Entonces vean ustedes que tenemos aquí el radio 0.1, radio 0.5, no, 0.01, 0.05 y aquí 0.5. Entonces, a eso es a lo que se refiere el radio. Y les recuerdo aquí una vez más la fórmula que decía que el potencial hídrico de la pared de las células del mesófilo de la hoja del mesófilo esponjoso es igual a -2 por la tensión superficial del agua dividido entre R. A esos R se refiere acá. Y aquí tienen incluso una fotografía de cómo se ve la pared celular y aquí tienen otra vez los datos de antes para que le tomen gusto. O sea, ya con esto creo que queda todavía más claro. ¿Alguna duda con respecto a esta? Bueno, nada más les llamo la atención de que, bueno, el mesófilo esponjoso en una planta bien hidratada, pues tiene una película de agua mojando las paredes celulares de las células del mesófilo esponjoso y tiene estos espacios enormes que llamamos espacios aéreos. Entonces, antes de salir por el estómago, estas moléculas de agua se hacen de líquidas a gaseosas, viajan Profe, aquí por esto. Sí, adelante. usted está señalando con el cursor ahorita. Sí, no lo notan. No. Ok, bueno, lo que quiero decir es que, bueno, voy a señalar ahora, sí, bueno,
O sea que no olvidemos usar la imaginación, ¿verdad? Entonces, estas bolitas que estoy dibujando acá son moléculas de agua que están en esa interfase gas-agua o gas líquido, porque estamos aquí frente a una enorme área de aire, ¿no es cierto? Entonces, las moléculas que están al final de esa película de agua, las que están en contacto con el aire, en algún momento pasan al aire. Y entonces esa molécula ya queda en forma gaseosa. Esta sería gaseosa y estas otras serían líquidas. Y entonces ya gaseosa es como se va de la hoja a través del estómago. Ok. ¿Está eso claro, Maylin? Sí, sí está claro. Con esos dibujos que hice. Sí, profe, sí está claro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en los exámenes? En los exámenes les ponemos un diagrama, una figura como esa, ¿eh? Vamos primero a traducirla. Aquí dice presión del agua en el xilema. No voy a escribir xilema porque, bueno, ¿qué va a ser la X si no xilema, verdad? Entonces vean ustedes que está en megapascales. Eso es igual en inglés y en español. Y tenemos aquí el 0, ¿verdad? Que sería prácticamente el potencial hídrico del agua pura. Y de ahí a la izquierda, valores más negativos. Conforme nos movemos en este sentido, entonces, tenemos un potencial hídrico cada vez con menos agua. Y luego, ¿qué tenemos en el eje Y? Dice ahí, pérdida porcentual de la conductividad del xilema. Vamos a ponerlo aquí, pérdida porcentual de la conductividad del xilema. Ok, entonces, como es un porcentaje, lo menos que puede tener es 0. Bueno, aunque puede ser menos que 0. Bueno, entonces retiro lo anterior. Puede ser un porcentaje negativo también, pero digamos, lo más que puede tener ahí sí es prácticamente 100. ¿Estamos de acuerdo? Generalmente trabajamos de 0 a 100, pero aquí tenemos incluso valores negativos. Entonces, ¿qué les preguntaríamos en el examen? Y lo aprovecho para que practiquemos ahora. Tenemos 3 especies aquí, que tienen nombres en inglés que no nos importan mucho. Vamos, para simplificar la cosa, vamos a decir que tenemos la especie 1, la especie 2 y la especie 3. No nos interesan los nombres. Las especies, como dice aquí, tienen tolerancia a la sequía contrastante. Entonces, de aquí les podemos preguntar varias cosas, pero digamos, me gustaría preguntarle, digamos, a Lady. ¿Está Lady presente? Sí. Que levante la mano, que se manifieste. Lady, ¿está usted presente? No está presente. Gianpiero, ¿está presente? ¿O Piero? Sí, profe. Ok, Piero. La pregunta va para usted. Vamos a ver si se la logro plantear con claridad. Tenemos aquí especie 1, especie 2 y especie 3. Como lo dice el texto aquí, ellas son diferentes, tienen diferente tolerancia a la sequía. Eso significa que hay unas más tolerantes, o sea, les importa, les afecta menos que no llueva en 3 días o 4 días seguidos, no llueva. Y hay otras que son como la china, no sé si conoces la china o la fresa, que son plantas que requieren mucha agua, o una lechuga. Bueno, ustedes vieron lechugas ahora porque hicieron una siembra de lechuga, ¿verdad? Que son plantas con hojas muy tiernas, ¿verdad? Que tienen muchísima agua. La lechuga no aguanta mucho la sequía. Si ustedes le fallan con el agua, la lechuga se malla, se pone fea. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, date cuenta que estas líneas todas bajan.
conforme nos acercamos a cero. Y desde luego, que es lo mismo que decir que todas suben conforme la pérdida de la conductividad del xilema llega casi al 100%, ¿verdad? Entonces, bueno, veámoslas en este sentido, que sería de aquí para allá. En este sentido, en los tres casos, las tres especies están perdiendo conductividad, ¿verdad? Porque se pasan de un valor cercano a cero o incluso negativo y llegan casi a perder el 100% de la conductividad del xilema, que es lo que representa el eje Y. Este sería el eje Y, este sería el eje, bueno, X. Ahí sí hago una confusión con xilema, pero me la perdonan, está en otro color. Entonces, de acuerdo a estas curvas, Piero, ¿cuál de estas tres especies, la 1, la 2 o la 3, es más tolerante a la sequía? Déjeme pensar un momento. ¿Cómo no? Piénselo tranquilo. De hecho, tenemos una especie que es muy tolerante, otra que es medianamente tolerante y una que es muy susceptible o poco tolerante. O sea, la que tolera más sería la que pierde menos porcentaje de conductividad del xilema. Correcto, conforme el xilema se hace más, pierde más agua, se hace más negativo, esa especie perdería menos conductividad. ¿Cuál línea es esa? ¿La 1, la 2 o la 3? Que no sé si es la 1 o la 3. Bueno, eso es muy fácil. Miren, cuando ustedes tengan ese problema que tiene Piero ahora, es tiempo de que se pasen a los números, ¿verdad? Porque yo les estoy preguntando algo que es cualitativo, pero por dicha, gracias a que este es un gráfico hecho en un plano cartesiano, tenemos números. Entonces yo les pregunto, hagamos una comparación. Hagámosla con estas dos, con A2 y con A1, porque me quedan a la mano, ¿verdad? ¿Cómo hace uno esa comparación? Pues raya aquí una línea, sencillamente esta que le estoy poniendo guiones, que atraviesa o que intersecta ambas curvas. Entonces veamos que para una misma presión de agua en el xilema de -8, ¿qué valor tiene la especie 1 en el Y? Entonces, ya empero, nada más usted proyecta esta línea acá. ¿Y qué valor sería ese, más o menos? Como 30. Ok, digamos que sea 30. Entonces, ahí tenemos un par ordenado que está haciendo que -8, que es lo que está en X, está asociado a 30, que es positivo. Ok. En el caso de la especie 2, tenemos otra vez el -8. Pero vean ustedes que si yo proyecto esta línea, ¿qué valor sería ese de acuerdo a Y? Al eje Y. Más o Digamos menos. que 90. 90, ok. Entonces, entre la roja y la azul, ¿cuál es más tolerante? Usted lo dijo antes. La que pierde es más tolerante, la que pierde menos conductividad, ¿no es cierto? Ajá, O sea, ¿cuál de las dos? la 1. La 1. Con seguridad la 1. Cuando usted tiene un plano cartesiano y la curva es muy acostada, o sea, tiene poca pendiente, como es esta línea roja, eso significa que cada vez que usted se mueve por la línea, aumenta en Y, pero aumenta poco. Y el caso contrario es esta línea negra de acá. Hagamos el mismo ejercicio con la línea negra. Imagínense que, bueno, es comparable con la celeste. Vean aquí, aquí tenemos un valor que ni siquiera está en la escala, pero que debe ser como -1. Entonces, vean, -1, bueno, o este valor de acá. Pucha, estoy haciendo, ustedes ven unas rayitas ahí finitas, sí.
Sí, eso no era la idea. Giampiero, veamos este punto de acá para salir de esta pregunta. Tenemos aquí este punto, vamos a compararlo entre la especie 3, que es la línea negra, y la especie 2, que es la línea azul. Entonces, date cuenta que prácticamente, si proyectamos la línea con guiones, están uno encima del otro, ¿verdad? Y si nos vamos aquí, en el caso de la línea negra, el valor que tendríamos sería menos 40, ¿no es cierto? O sea, el par ordenado sería para la especie 1, sería menos 1, coincide con 40, ¿verdad? Correcto, sí. Para la especie 3 sería, profe. Perdón, con la especie 3, sí, perdón. A ver, sí, con la especie 3, estaba haciendo un enredo, gracias. Y si lo hacemos el mismo ejercicio para la especie 2, entonces el punto de intersección del menos 1 está aquí abajo, y si lo proyectamos, nos viene a dar, ¿cuánto, Piero? Más o menos. Digamos que 10. Ok, la especie 2, entonces sería menos 1 con 10. Aquí la compañera me corrigió si esta es la especie 3, ¿verdad? Disculpen ahí el tachón. La 3, lo vuelvo a escribir. Ok, entonces, definitivamente, ¿cuál de esas dos especies es menos tolerante a la pérdida de agua en el xilema? La 3. La 3. La 3 es como una china, como la lechuga. Vean ustedes que está totalmente vertical. Poquito que le quiten el agua y la planta llega casi al 100% de pérdida de conductividad. ¿Verdad? Ok, entonces me alegra mucho que esto haya quedado claro. ¿Hay alguien que tenga alguna duda todavía? Bueno, entonces mi recomendación es que cuando tengan duda, traten de conseguir números, porque los números no enredan, los números desenredan, porque son diferentes y entonces ya uno no se confunde. Y bueno, vean este otro diagrama que me parece que es muy útil. Nosotros estamos hablando de agua, entonces estamos hablando, y hablamos de transpiración, estamos hablando de la salida del agua en este sentido. Esta salida del agua hacia la atmósfera a través del poro estomático tiene que vencer varias resistencias. La primera resistencia, que se representa así como en física, ¿verdad? Tenemos aquí otra. Y bueno, aquí, sí, bueno, esas son las dos que están dibujadas aquí. A esta resistencia se le llama resistencia estomática. Es la única resistencia que regula la planta directamente. ¿Cómo regula la planta esa resistencia? Cierra el estoma si se siente que si las raíces le mandan el mensaje de que la solución del suelo está muy seca. Entonces se cierra el estoma y con eso se deja de perder agua en las hojas. Ahora la hoja se calienta, obviamente, por esa pérdida porque no puede evaporar agua, entonces la hoja se comienza a calentar. Entonces una forma de saber que una hoja no está transpirando es midiéndole la temperatura a la hoja, como cuando uno tiene fiebre. Lo mismo podemos hacer con una hoja. Medimos con un termómetro infrarrojo, que es bastante sensible, ojalá con 2 decimales a la derecha del punto, y las diferencias van a ser grandes entre una hoja que tiene los estomas cerrados versus una hoja que tiene los estomas abiertos. La otra resistencia, que la tenemos ahí de camino, es una que siempre me causa problemas con los estudiantes, pero que se llama resistencia de la capa límite. Yo creo que esta es la primera vez que están escuchando esas dos palabras juntas, capa límite. Ya la vamos a explicar, pero primero acéptenme que es una resistencia, es decir, una resistencia es algo que hay que vencer para poder trasladarse de un lugar a otro. Entonces, para que el agua que estaba aquí en forma líquida pegada a esta célula se haga gaseosa y además logre salir de la hoja, tiene que vencer dos resistencias. La resistencia estomática y la resistencia de la capa límite.
¿Qué es esta capita media gris que está dibujada aquí abajo y también arriba? Ok, eso está claro. Bueno, en este caso estamos hablando de H2O. Y de aquí de una vez aprovechamos para decir que perder agua de las hojas es lo que llamamos transpiración. Y ganar CO2 de la atmósfera y meterlo dentro de la hoja es lo que llamamos fotosíntesis. Bueno, es parte de la fotosíntesis, no es la fotosíntesis por sí, pero para que la fotosíntesis ocurra, el CO2 tiene que llegar a los cloroplastos. Y los cloroplastos son estas cosas representadas con color verde en todos estos mesófilos, tanto el de empalizada como el esponjoso. Lo que está representado ahí en verde son cloroplastos. Una célula de estas puede tener mínimo 40 cloroplastos, puede tener más de un centenar de cloroplastos, y son esos cloroplastos los que hacen la transformación química que conduce a producir azúcar a partir del CO2 de la atmósfera. Ok, ¿está esto claro de este diagrama? Bueno, está esta fórmula aquí también, que dice que la distancia que recorre el agua, bueno, estamos hablando de distancias muy cortas, como en el interior de una hoja, que la distancia que recorre el agua es igual al cuadrado de esa distancia dividido entre el coeficiente de difusión del agua que tiene ese valor, 2,4 por 10 a la menos 5 metros por segundo. Vean ustedes que esto está escrito en metros, la longitud. Entonces los metros con los metros de la constante se van y entonces nos quedan, nos quedaría, sí, tendríamos metros cuadrados dividiendo, entonces nos diría cuánto tiempo se requiere para hacer ese recorrido. Bueno, veamos entonces en la siguiente lámina, lo que quiero explicarles es qué es la capa límite. Esa sería la pregunta aquí. ¿Qué es la capa límite? Y bueno, eso lo explicamos con una gráfica. Esta gráfica básicamente sería lo siguiente. Esto sería altura. Digamos, aquí está, bueno, voy a dibujarla aquí. Aquí abajo en el 0 estaría la epidermis, digamos, superior de la hoja, ¿de acuerdo? Epidermis superior de la hoja. Eso estaría en altura 0. Y aquí estamos a alguna altura por encima de la hoja. Y capa límite significa lo siguiente. Vamos a dibujarlo tal vez con rojo. Entonces, bueno, si en este eje tengo la velocidad, digamos, del vapor de agua. Otra vez tenemos que imaginarnos, ¿verdad? Hay que usar siempre la imaginación, si no es un poco difícil trabajar. El agua gaseosa se ve así. Ese es H2O gaseosa. Y el agua líquida se vería así. Esto es H2O líquida, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de esta agua, del agua gaseosa.
Si yo pudiera ver estas moléculas de agua gaseosa aquí en el aire, lejos de la hoja, bueno, un poco alto por encima de la hoja, vería que se mueven a una velocidad relativamente alta. Bueno, vamos a usar el rojo y vamos a usar, ¿verdad? Y entonces la velocidad es alta, relativamente alta, pero conforme me acerco a la hoja, llega un momento en que esa velocidad hace un movimiento brusco, que es así. Y aquí se forma lo que llaman hasta los matemáticos un codo. Es como cuando yo levanto el brazo y flexiono el antebrazo, el brazo contra el antebrazo, se hace un codo, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que aquí algo provocó que las moléculas de agua gaseosas que estaban en el aire, que las vamos a dibujar aquí para que las vean ustedes, que se movían muy libremente así, de pronto aquí ya no se mueven tan libremente. Y eso se debe a que estamos muy cerca de la epidermis superior de la hoja. La epidermis superior de la hoja, bueno, si hacemos un esfuerzo por imaginarnos cómo es la pared de esa epidermis, vamos a encontrar que es una epidermis, ¿con qué color la dibujo? Digamos con este. La epidermis aquí es rugosa. Incluso las hojas, algunas tienen tricomas, que son como pelitos, así aquí encima, ¿verdad? Entonces ahí todo eso provoca que el aire y por lo tanto el agua gaseosa aquí no se pueda mover tan fácilmente como si se movía aquí arriba. Por eso se da ese cambio de velocidad. Y a ese cambio de velocidad le llamamos la capa límite, que se representa generalmente en gris, así. Esta parte es la capa límite. Es decir, es una parte cercana a una superficie en donde por el rozamiento de la interfase sólido y gas, aire y superficie de la hoja, ahí hay una fricción que provoca entonces que el movimiento del agua no sea tan libre como lo era antes. Por eso se da esa reducción en la velocidad del vapor del agua. Y eso es lo que se llama la capa límite. ¿Está claro el concepto? ¿Dudas, preguntas? Profe, se puede decir que entonces es como lo que hace que la transpiración ocurra. No, porque date cuenta que la capa límite, como la vimos antes, es una resistencia desde el punto de vista del movimiento del agua y desde el punto de vista del movimiento del CO2. Aquí tenemos el agua, ¿estás viendo el cursor? Sí, Sí, aquí abajo. profe. Bueno, llamamos transpiración al movimiento del agua del interior de la hoja hacia afuera de la hoja, pasando por el estómago, venciendo la resistencia estomática y venciendo la resistencia a la capa límite. Entonces, a mayor capa límite, menos transpiración, porque es más difícil que el agua salga de la hoja. Ah, ok, profe, sí. Sí, ya entendí. Aunque lo contrario es cierto para el CO2. A menos capa límite, es más fácil que la CO2 entre a la hoja, ¿no? Ahora, ¿qué planta se les ocurre a ustedes? ¿A qué planta les convendría tener una resistencia de la capa límite muy grande? ¿A quién se le ocurre algo? CAM, puede ser. ¿Cómo? A las CAM, puede ser. Bueno, sí, las CAM, bueno, el compañero dice CAM, ¿qué significa CAM? Como las piñas, como la piña. Sí, eso se llama metabolismo, de ahí viene la M, ácido, de ahí viene la A, de las crasuláceas. De ahí viene la C. CAM. Sí,
Las CAM, que es un mecanismo de asimilación de carbono que vamos a ver en detalle más adelante, como la piña. O sea, ustedes han visto las hojas de la piña. ¿Quién ha visto las hojas de la piña? Kendall, ¿usted las ha visto? Sí, profe. ¿Son gruesas o son delgadas? O si las compara con una hoja, digamos, de café, una hoja de lechuga, una hoja de espinacas, De más grande. No. ¿gruesas o delgadas? ¿Cómo? Repetilo, por favor, no. Creo que dijiste lo que esperaba, pero no sé si lo dijiste. Kendall. Son como más gruesas, sí, más anchas y más rígidas. Correcto, muy bien. Ok, bueno, las plantas de desierto, y la piña es una planta de desierto, tienen una característica, bueno, que tienen una capa límite muy gruesa, porque esas plantas, vean lo que hacen. Bueno, anatómicamente, no lo hacen, digamos, vean lo que son, digamos. Viene aquí la epidermis superior o la inferior, digamos, más, donde hay más estómago, ¿verdad? Entonces, imagínense que esto es la epidermis inferior, estamos viéndola por debajo. Entonces, llegamos aquí a un estoma, entonces ahí se interrumpe la epidermis. Pero resulta que en lugar de tener el estoma en la superficie, lo tienen hundido. Eso significa que para acá también hay células y para acá también hay células. Entonces, recién el estoma está aquí abajo. Aquí está el estoma. Entonces, la capa límite que voy a seguir representando en color gris viene así y aquí más bien hace así como una loma. Y entonces, para que el agua salga, que sería lo que voy a representar con una línea celeste, tiene que vencer, bueno, como dijimos antes, la resistencia estomática y esta enorme resistencia de la capa límite. Digo enorme porque no es solo esta parte gris de acá, sino que al estar el estoma hundido tenemos este otro pedazo como parte de la capa límite. Esto también es capa límite. Entonces, las plantas de desierto, que la vida en el desierto se define por quién hace el uso más eficiente del agua, porque es el recurso limitante. La fisiología siempre funciona con el recurso limitante y la selección natural también. El recurso más limitante es el que determina cuál individuo es el más apto. Y estas plantas han desarrollado esa anatomía para poder vivir en condiciones muy secas. Ustedes pueden dejar una piña 15 días sin regar, 3 semanas sin regar, un mes sin regar, y la planta no se muere todavía. Por lo menos no se muere de falta de agua. Podrá morirse de otra cosa, pero no de falta de agua. Y eso se debe a esa enorme adaptación, a esa buena adaptación que tienen a las condiciones secas. Ahora, cuando tenemos una planta que por el contrario viene del bosque lluvioso tropical, como por ejemplo una aracia, vamos a dibujar una aracia. Las aracias son, por ejemplo, el tiquisque, que tiene una hoja así, de esta forma. Las aracias, ustedes las encuentran, hay plantas ornamentales de este tipo, ¿verdad? Estas son aracias y son plantas que están acostumbradas a que haya mucha agua. Entonces, ellas procuran tener capas límites pequeñas porque el agua es abundante. No hay problema con el agua. Entonces, tiene otra anatomía y tiene también otra forma de relacionarse con el ambiente. Ok, me parece que se ha hecho un poco tarde y todavía nos falta varias diapositivas. Entonces, no sé, ¿podemos seguir un poco más o cómo están ustedes? Porque bueno, podemos
Rubén, ¿qué podríamos hacer? Es decir, que me dieras un chance el jueves o que te dieras todo el jueves y yo te devuelvo eso con el lunes. A ver. Sí, con el Tenemos lunes. el que era lo que miércoles. ¿Cómo? Don Werner, tenemos bueno, el tenemos miércoles el- tenemos todavía. Yo tenemos tengo el mi ritmo miércoles. entonces, sí. Entonces, Un poco, digamos, del mejor- miércoles. yo diría que mejor cerramos aquí la sesión porque también Es muy tarde. están cansados porque han tenido todo el día fitogenética, ¿verdad? Entonces Sí, yo no sé cómo hacen para soportar tantas horas. Bueno, podríamos aprovechar el miércoles para terminar esto e iniciar a mitad de miércoles nutrición o si no jueves. ok, sí, yo espero que Inicie el lo día jueves tuyo con- puedas empezarlo el jueves, ¿verdad? Y lo Sí, terminas sí, el sí. lunes. Sí, yo lo inicio jueves entonces. Ya no falta tanto. La otra presentación, la última, es muy cortita. Creo que son 3 láminas. Les pido, por favor, estimados estudiantes, que vean los videos, que vean otra vez las anotaciones, que se pregunten a ustedes mismos si algo está claro o no está claro. Y si no está claro, por favor, traigan las preguntas al aula, que para eso es esta aula presencial. Bueno, no presencial, para eso estamos los profesores en este espacio, ¿verdad? Para tratar de ayudarles a comprender estas cosas que a veces no son tan fáciles de observar o de entender. Bueno, entonces levantamos aquí la sesión. Muchísimas gracias a todos y nos vemos entonces el miércoles. Profe, Sí, Meili. creo que, bueno, no sé si es que no los he sabido buscar, pero hacen falta grabaciones de las clases, de las últimas clases, de subirlas. Las Es del que miércoles sí. yo las tengo. Hoy corroboré. Yo pensé que no las tenía porque como no pude terminar la sesión como venía de gira, pero sí están. Entonces yo voy a subir las grabaciones. Voy a subirles el link para que ustedes accesen a las grabaciones. Sí, es que el que abre la sesión es el que se queda con la grabación, ¿no es cierto? Por lo menos tiene el link, ¿no es cierto, Rubén? Sí, así es. Ok. Bueno, Rubén nos va a subir las grabaciones o el link para que ustedes mismos las bajen. Así sería, ¿no, Rubén? Sí, correcto. Ok. Bueno, muy buenas noches y ojalá que coman algo antes de dormir para que no duerman con hambre. Bueno, hasta luego. Buenas noches. Profe, Sí. Sí. una última Bueno. consulta. Ok, Kendall, adelante, sí, que cerremos con la suya. Entonces, en ASCAM, como el estoma también está más profundo, también presenta mayor resistencia estomática. Bueno, la resistencia estomática en ACAM, lo que pasa es que la ACAM cierra los estomas, si tiene problemas de agua, cierra los estomas en el día. O sea, no los abre durante el día, los abre al anochecer. Y en esa forma pierde muy poca agua. Por eso es que yo les digo que una piña puede aguantar un mes sin que ustedes la rieguen, porque bueno, ella no abre los estomas en la noche cuando no hay luz, cuando no hace calor, cuando el aire está más fresco, la temperatura es más baja y por lo tanto la corriente transpiratoria es mínima, es pequeña. ¿Me explico? Pero digamos que la resistencia estomática depende de qué tan abierto o cerrado esté el estómago. Cosa que en el caso de la piña durante el día, si ella tiene problemas de agua, lo cierra totalmente el estómago. O sea, la resistencia estomática sería infinita y por lo tanto el agua no puede pasar por el estómago. Ya, profe, ¿Está claro? gracias. Ok. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos el miércoles entonces. Hasta luego, buenas noches. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Con Hasta mucho luego. gusto. Gracias a ustedes, más bien. Hasta luego. Buenas noches, Rubén. Hasta luego a todos. Hasta luego.